Escuchábamos en nuestro anterior resumen a Mauricio Tabe, el alcalde en Miguel Hidalgo, hablar sobre la escasez de agua que han enfrentado muchos habitantes de esa demarcación, y vamos a platicar con él un poco más en detalle para saber qué es lo que está pasando, cuáles son las razones y cuándo se va a resolver. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días, Pascal. ¿Cuándo empezaron a detectar esto en Miguel Hidalgo? El jueves de no de la semana pasada, sino de la anterior. O sea, ya va para casi dos 10 días. semanas. Sí, Sí, de hecho ya el fin de semana se regularizó el servicio. sí, Solamente tuvimos falta de agua en la unidad habitacional de Toreo, ajá. y de hecho el fin de semana ya tuvimos problemas, pero de fugas. Pareciera que liberaron la presión y se reventaron varias tuberías. Tuvimos más de 70 reportes de fugas el fin de semana. Ajá. Es que la red hidráulica ya es muy vieja, por eso hemos insistido mucho en que el gobierno de la ciudad tiene que invertir en la red de agua potable para sustituirla, porque si no se desperdicia mucha agua. De por sí es poca el agua que llega Ujú. y buena parte se desperdicia en las fugas de esta red tan 90 vieja. fugas hubo entonces. 75, Ah, 75, 75. 75 reportes tuve en el fin de semana. Ya. Y además el problema es la forma en cómo se han asignado los recursos para inversión en agua. Ujú. Yo acuso que hay un uso político de los recursos, porque el 80% de la inversión, tanto para agua potable como para drenaje en la ciudad en 2022, se asignó a alcaldías que gobierna Morena, el 80%, el 20% para las Ujú. 9 alcaldías que no A gobierna ver, pero Morena. déjame ahí jugarle al abogado del diablo. Dado que las demarcaciones que gobierna Morena en la Ciudad de México están en el oriente, y el oriente ha sido tradicionalmente la zona de la ciudad con mayores problemas de agua, ¿no es lógico? No pareciera, porque hay alcaldías donde la urbanización también es precaria, como es el caso de Magdalena Contreras y Tlalpan, Ajá, y no están asignados los recursos suficientes como para ok, garantizar bueno, también abasto de agua. ese es un O sea, dato. también en Tlalpan hay falta de agua, también en Magdalena Contreras hay falta Sí. de agua. Y el problema en Miguel Hidalgo son las fugas. Cuando tuvimos la reunión con la jefa de gobierno en el gabinete de agua, nos comentaba que querían invertir en un pozo, y nosotros explicamos que era mejor invertir en la reparación de la red Ujú. para evitar las fugas. De nada sirve extraer más agua si se te está Claro. yendo ¿Cuánto se todo. fuga, digamos, los datos que tienes tú? ¿Qué Nosotros porcentaje del agua? no tenemos un estimado, pero se calcula que pues más de la mitad del agua se ve en fugas, un ¿Más de la mitad? 40%, no, un 40% se ve en fugas. Ah, pues Ese es es el muchísimo. estimado en la ciudad. Son estimados, no hay una cantidad Sí. Bueno, aunque fuera medida la como mitad tal. de eso, el 20% sería muchísimo. Es muchísimo lo que se va en fugas. Y Sí. sí, la red es demasiado vieja. Por lo menos aquí en la zona de las lomas se fuga muchísimo el agua por la presión con la que se abastece Sí. pues toda la red que Ahora, viene del sistema esto Cutzamala. que pasó en días anteriores, titular del SACMEX nos decía que tenía que ver con un proceso de regularización de flujos, y tenía que ver también con la baja de los niveles de las presas del sistema Cutzamala. ¿Tú qué explicaciones recibiste? Pues esa y la recibimos pública después de las quejas. Ajá. Ni siquiera nos alertaron de la disminución del suministro para poder prevenir a la población. Eso también me lo reconoció el funcionario, y yo le pregunté si habían avisado, y me dijo que no. Sí, eso estuvo muy delicado porque, a ver, todos los días debemos promover el consumo racional del agua, nada de desperdicio. Sí. Sin embargo, si se tienen Pues guardas si una se tiene cubeta, previsto ¿no? reducir, pues guardas y sobre todo ves de dónde consigues pipas Sí, también, ¿no? sí, Pero la alcaldía no tiene pipas suficientes, el gobierno de la ciudad tampoco tiene pipas suficientes. ujú, Entonces, la mayoría contrató pipas para poder abastecerse en muchas de las zonas. sí. Las zonas más afectadas fueron Las Lomas, Polanco, Molino del Rey, San Miguel, Chapultepec y Escandón. Esas colonias, pues muchísimos vecinos nos marcaron, Ujú. y nosotros pedíamos al gobierno de la ciudad que garantizara pipas suficientes. La Sí. verdad, todo lo que se paga de agua de la boleta
todo lo que se paga lo concentra el gobierno de la ciudad. Nosotros recibimos las quejas de un servicio que ni cobramos ni proporcionamos, ese es mi reclamo. Sí. Entonces, yo tampoco, tampoco estoy en el papel de decir no colaboro, sí queremos colaborar. ¿Cómo podemos colaborar? Pues siendo un intermediario entre el gobierno de la ciudad y los vecinos para poder gestionar estas pipas que requieren nuestros vecinos. Yo no digo que el gobierno de la ciudad se haga cargo de la atención ciudadana, esa la podemos hacer nosotros, pero que nos proporcionen los recursos. Ni siquiera queremos el dinero, queremos las pipas para poder abastecer. ¿Cuántas pipas hay en la ciudad? No tengo idea de cuántas pipas, pero las pueden subcontratar. Nosotros tenemos tenemos pipas en la alcaldía, pero no son suficientes. ¿Cuántos pozos hay? O sea, ¿cuánto dependen de ustedes del Cutzamala y cuántos pozos hay en la alcaldía? La mayor parte depende del Cutzamala, ¿no? O sea, estaba hablando del 80%. 80%. Sí. Oye, aquí hablé con José Luis Luege, a quien tú conoces, hace unos días, y me dijo que nos estamos dirigiendo a una catástrofe hídrica en la Ciudad de México que podría ocurrir en 5 o 10 años si no cambian las cosas. Sí, se tiene que racionalizar el consumo y evitar las fugas, porque podemos seguir extrayendo más agua, trayendo más agua del Cutzamala, pero mientras buena parte de ese recurso se fugue, pues el desperdicio va a aumentar. O sea, entre más aumentes el suministro, si no reparas las fugas, más desperdicio vas a tener. Y sí se requiere la inversión en la reparación de la red hidráulica, se requiere también inversión privada en esto. Desgraciadamente, en la constitución de la ciudad hubo quienes se opusieron a que hubiera recursos de privados para poder aumentar la capacidad del sistema de aguas. Hay un problema muy serio en la gestión del sistema de aguas. Otro es el régimen bajo el cual está sujeto el sistema de aguas. Los recursos públicos que reciben, o más bien los recursos que reciben, los concentra la tesorería, ni siquiera el sistema de aguas, porque es un organismo desconcentrado. A lo mejor es un tema... O sea, la tesorería recibe lo que pagamos por el agua los usuarios y le da al SACMEX. Y luego se lo asigna al SACMEX. Imagínate la burocracia y la lentitud para gastar, cuando un organismo de aguas lo que requiere es eficacia y eficiencia para poder utilizar adecuadamente los recursos, eficacia para disponer ágilmente de los recursos y eficiencia para aprovechar lo mejor posible los recursos. Pero imagínate en el laberinto burocrático que está metido el sistema de aguas de la Ciudad de México por ser un organismo desconcentrado. Y eso, desgraciadamente, quienes gobiernan hoy la ciudad estuvieron pugnando desde las legislaturas anteriores para que no se modificara el régimen del sistema de aguas, es decir, que se mantuviera toda esta maraña burocrática bajo la cual opera el sistema de aguas. Y esto es un tema muy delicado porque es un tema de gestión, de administración, que es algo que los que gobiernan la ciudad son verdaderamente incompetentes porque están atorados en sus demonios ideológicos contra la privatización, contra la descentralización, y están en ese enredo, pues se impide el buen manejo del sistema de agua. Bueno, oye, Mauricio, por último, para quienes nos escuchan en la Miguel Hidalgo, en el poniente de la Ciudad de México, a esta hora, en este momento está regularizado pues el suministro. No tenemos ahorita problemas de agua, nada más en Demet Toreo me reportaron ayer el desabasto. Sí, y las fugas, las 75 fugas. Y las fugas, esos fueron el fin de semana, ahorita no tengo el reporte de las fugas. No tengo reporte de fugas. Bueno, Mauricio, gracias por estos minutos. No, hombre, al contrario, Pascal. Que tengan muy buen día y muchas gracias. Gracias, bueno, y saludos a todos los que nos escuchan en la Miguel Hidalgo esta mañana.